Muy buen día con todos, me presento, soy James Steven Ibarra Tapia del Instituto Tecnológico Superior Luis Tello. El día de hoy vamos a aprender cómo calcular el termomagnético que vamos a utilizar en un sector determinado. En nuestro caso, el sector que vamos a calcular el termomagnético va a ser en una habitación. Los termomagnéticos, recuerden que tienen un valor de amperios, el cual es su límite el que soporta. Podemos tomar en cuenta en una vivienda sectores. Puede un sector ser la sala, el otro sector una habitación 1 y el siguiente sector habitación 2. En nuestro caso vamos a tomar en cuenta solo un sector. La imagen se la presentaré a continuación y con ayuda de nuestra calculadora y nuestra fórmula vamos a hallar la potencia total, la intensidad que pasa por estos cables y por consiguiente saber qué breaker utilizar para nuestro respectivo caso. Ahora voy a proceder a enseñarles cómo sacar el cálculo de potencia, pero antes de eso primero debemos saber en las características de cada dispositivo, ya sea el refrigerador, el ventilador. En las características nos dicen qué potencia utiliza o a su vez también nos dice cuántos amperios utiliza y según eso podemos sacar la potencia, porque la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Como podemos ver en nuestra imagen, que la colocaré por aquí o por acá, vemos que tenemos focos ahorradores, tenemos focos dicroicos, una televisión, un ventilador, un refrigerador y una plancha. Ahora vamos con los focos ahorradores. Nosotros vemos que en la parte superior de la imagen tenemos varios focos ahorradores. En este caso puse 7 focos ahorradores de 15 watts de potencia. Por consiguiente tenemos un foco dicroico que consume 20 watts. En la imagen vemos que hay dos iluminaciones con foco dicroico. Entonces la cantidad ponemos 2 en nuestra tabla. Nuestra tabla tiene dispositivo, potencia, cantidad y el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la cantidad ponemos foco ahorrador, tenemos 7, en dicroico 2 y los siguientes simplemente tenemos 1. Ahora, ¿cómo sacamos el cálculo de la potencia total? Primero, con la ayuda de nuestra calculadora, debemos multiplicar la potencia por la cantidad de focos ahorradores en este caso. Nos da un total de 105 watts. Y lo mismo hacemos con los siguientes dispositivos, multiplicando la potencia por la cantidad de dispositivos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar todas las potencias. Sacamos una potencia total. El total, ya lo he sacado anteriormente, nos da igual a 2105 watts de potencia. Ahora, con estos 2105 watts de potencia podemos avanzar al siguiente paso. Bien, ya teniendo nuestra potencia total, que la coloqué en la parte superior del pizarrón, proseguimos a calcular la intensidad que consume todo nuestro circuito. Ya sabiendo que todos nuestros dispositivos, sumado su potencia, nos consume 2105 watts, procedemos con la fórmula de watts. Nuestra fórmula de potencia nos dice que potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Qué nosotros deseamos hallar? La intensidad. Para eso despejamos la intensidad. Si el voltaje está multiplicando, vas a dividir y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera: intensidad igual a potencia sobre voltaje. Olvidaba decirles que nuestro voltaje en nuestra vivienda vamos a hacer un cálculo con un voltaje de 120 voltios. Ese va a ser nuestro voltaje constante en corriente alterna. Continuando con lo que decía, decimos que nuestra intensidad igual a potencia sobre voltaje. Unas personas me preguntaban que si la potencia tengo que poner la potencia total o tengo que sacar la potencia individual, dividirla para su voltaje y así ir sacando la intensidad y sumar todas las intensidades. Pues es lo mismo, sino que para ahorrarnos ese trabajo simplemente ponemos toda la potencia, porque vamos a dividir para un mismo denominador que son 120 voltios. Entonces procedemos a desarrollar la fórmula. Sería intensidad es igual a nuestra potencia total es de 2105 watts sobre nuestro voltaje, ya dijimos que es 120 voltios sobre 120 voltios. Entonces, nuestra intensidad expresada en amperios nos va a dar un total de 17,54 amperios.
Bien, entonces ya tenemos la intensidad que nos va a consumir dicha potencia, bien, o la intensidad que nos va a consumir la suma de todas las potencias de nuestros dispositivos que conectaremos. Hay que tomar en cuenta que para sacar este cálculo, por ejemplo, tenemos la plancha no va a estar conectada siempre y el ventilador tampoco, pero para realizar estos cálculos hay que tomar en cuenta como que si todos los dispositivos estuvieran conectados, la plancha, el ventilador, el refrigerador, las luces, como que si todo estuviera conectado y funcionando normalmente, para así poder sacar un correcto cálculo. Ahora vamos a proceder a enseñarles qué tipo de breaker utilizar y qué calibre de cable utilizar. Ya sabiendo nuestra intensidad, ahora sí podemos saber la capacidad que debe tener nuestro breaker para proteger nuestros dispositivos. Si nosotros queremos conectar todos los dispositivos en conjunto, el breaker que debemos usar va a ser un breaker de 20 amperios. ¿Sí? Con un breaker de 20 amperios estaríamos muy bien, porque aparte de que consume 17.54, debemos sumarle aproximadamente un 15%. Entonces un breaker de 20 amperios está muy bien. Vamos a ver un tema muy importante y muy especial. ¿Por qué nosotros protegemos nuestros cables con breakers? Les voy a dar la sencilla razón, con la ley de Ohm. ¿Qué pasaría si tenemos un circuito alimentado con 120 voltios de corriente alterna? Tenemos nuestra carga, pero resulta que por accidente hay un cortocircuito. Se unen estos dos cables. Bien, tenemos un ejemplo que haya sido un desarmador, pero ese desarmador es de los normales, no tiene protección dieléctrica y su resistencia es de 2 miliohmios. ¿Qué pasaría? Tendríamos que nuestra intensidad va a ser igual a 120 voltios entre 0.002 ohmios, que equivale a los miliohmios convertidos a ohmios. Esto nos va a dar un resultado igual a 60.000 amperios. Entonces imagínense que por un cable pasen 60.000 amperios. Inmediatamente el calor lo va a derretir y va a causar incendio en toda la vivienda. ¿Ya? Esta es la razón por la cual nosotros debemos colocar los termomagnéticos de protección o los breakers. Ahora, otro ejemplo más sencillo aún. En teoría, si nosotros dividimos cualquier voltaje, en este caso 120 voltios, dividido para 0 ohmios, el resultado va a ser infinito. ¿Por qué? Porque los amperios van a ir aumentando, su intensidad va a ir aumentando infinitamente hasta tomar valores relativamente altos, lo cual ya no va a ser soportable ni para el transformador ni para ningún cable. ¿Sí? Esta es la razón por la cual nosotros debemos poner termomagnéticos de protección. Otra razón muy importante es que si nosotros queremos proteger dispositivos y por ejemplo yo pongo aquí uno de 50 amperios y mi refrigerador consume simplemente, digamos que consume 2 amperios, ¿qué pasa aquí? Hay un cortocircuito en el refrigerador, quema el refrigerador antes de que mi termomagnético reaccione, ¿sí? Y cuando ya mi termomagnético reaccione, todos los dispositivos se han quemado y el cableado está estropeado, debido a que el calibre del cable también tiene mucho que ver con la resistencia que tiene hacia la intensidad del mismo. A continuación les mostraré una imagen donde están los calibres de los cables y la intensidad que soporta dicho cable. Ahora que ya hemos visto nuestra imagen, pues nos hemos percatado de que aquí he puesto los calibres más importantes que voy a utilizar en esta conexión. Entonces, calibre 14 tiene una capacidad máxima de 15 amperios, calibre 12 una capacidad máxima de 25 amperios y calibre 10 nos soporta de 35 a 40 amperios. Bien, normalmente en los códigos por seguridad está 15 amperios, 20, 30, 40, 50 y 60 así sucesivamente, pero también tienen su soporte máximo, que es el que coloco aquí. Bien, en la imagen tal vez no le salga así. Ahora, ¿cómo yo saber qué cable utilizar para cada cosa? Si en nuestra imagen tenemos un tomacorriente en el cual vamos a conectar
nuestro refrigerador que consume 800 watts y nuestro televisor que consume 400 watts, en total sumarían 1200 watts. Solo en el consumo que hay en ese tomacorriente. Eso lo divido para nuestro voltaje y nos da un resultado de 10 amperios. Entonces, ¿qué cable debo de usar para ese tomacorriente donde yo voy a conectar el televisor y el refrigerador? Un cable que soporte más de 10 amperios. En este caso, para hacer la conexión de estos, voy a utilizar un cable de 15 amperios. Para lo que es tomacorriente y para lo que son televisores, luces, se utiliza el calibre número 14, que lo tenemos aquí. Ya para mayores potencias, puede ser para aires acondicionados, se usa muchas veces el 12 o el 10, pero este no es nuestro caso. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos qué cable conductor utilizar para abastecer de energía eléctrica a un consumo de 17.54 amperios? Simplemente vemos nuestra tabla de calibres, tenemos el calibre 12 que nos soporta de 20 a 25 amperios. Cabe recalcar que hay que identificar qué se va a conectar en ese tomacorriente y cuánta cantidad de energía eléctrica o de amperios va a consumir ese tomacorriente, ¿ya? Ahora, para cada caso se realizan las fórmulas que hemos hecho y simplemente se saca el calibre. Ahora, para el calibre que nos va a alimentar toda nuestra casa va a ser un calibre 12. ¿Ya? Como ya lo hemos dicho, de 20 a 25 amperios. Basta de contar. Esto es lo que hay que hacer para utilizar un correcto calibre de cable y también para utilizar nuestro correcto termomagnético que nos va a proteger nuestro dispositivo ante cualquier descarga eléctrica o ante cualquier cortocircuito que en otros casos podría causarnos un incendio grave. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a hacer la práctica del cálculo del amperaje consumido, la potencia y el número de conductores que vamos a hacer. Aquí tenemos un ejemplo de un tablero con los respectivos consumos de cada una de las luminarias. Vamos a la parte práctica y objetivos de demostrar la protección que brindan los breques en una casa residencial o en cualquier tipo de instalación. Aquí tenemos un foco compuesto, aquí tenemos nuestro sistema de protección luminosa. Un breque se salta debido a dos condicionantes, una sobrecarga a un cortocircuito. En nuestro cortocircuito tenemos un excesivo aumento de corriente, por consiguiente, nuestro breque se va a disparar, que es nuestro elemento de seguridad. Para demostrarlo, vamos a hacer la práctica correspondiente. Nuestro elemento de seguridad se dispara. Vamos a observar, observamos aquí. Nos damos cuenta, se acaba de disparar nuestro sistema se acaba de ir, no tenemos energía. Y vamos a continuación a la caja de breque y nos damos cuenta que está inactivo, fuera de servicio. Entonces procedemos a restablecer la corriente. Nuevamente el sistema comenzó a funcionar, operar normalmente. Si nos damos cuenta, un interruptor termomagnético es una protección por precaución sobre cargas de cortocircuito, como les acabo de demostrar. En cuanto a dos partes, una parte magnética y una parte térmica, que es un panel metálico que al estar demasiado calor y temperatura se abre. Compañero, ha sido un gusto haber compartido con ustedes y que les sirva de mucho para su vida profesional. Tenemos que prevenir, estar muy atentos en nuestro trabajo, tomar las normas de seguridad y siempre tomar en cuenta de investigar antes de realizar cualquier tipo de trabajo. Con esto me despido y tengan muy buen día a todos. Chao.